El día lunes quisimos conocer una historia que seguramente ya lo habíamos comentado, ¿no? A partir del furor que se dio cuando un grupo de niños de Uganda hacía la interpretación de canciones chilenas, ellos haciendo como que tocaban instrumentos con lo que tenían a mano básicamente, pero con mucho carisma, con mucho ángel. Sí. Se supo de la noticia de que venían a Chile, luego se supo de la cancelación, está de hecho informado todo el proceso de devolución de entradas y de lo que se estaba realizando, y ellos hicieron un video que lo publicaron en sus redes sociales diciendo que estaban muy tristes, muy desilusionados porque no los habían traído a Chile y habían perdido mucho dinero. Luego la productora a cargo, Camada, entregó detalles diciendo que eso no era así y sobre todo entregando un punto que a nosotros nos llamó mucho la atención y que relevamos aquí, que tenía que ver con que esta no era una fundación sin fines de lucro, sino que era una compañía. Importante punto. Absolutamente, cuando estamos hablando de menores de edad. A través de ese comunicado ellos entregan todo el detalle respecto a cómo se hizo este proceso. Dicen que durante la revisión de documentos, cito textual, constatamos que no existe una fundación legalmente constituida. La agrupación está controlada por 2 adultos que no han sido transparentes, algo que nos pareció súper grave en su momento, porque además dicen que a propósito de este tema de la documentación que faltó tramitar, usar a los niños para generar empatía y posibles donaciones era algo de lo que se estaba haciendo y que también nos parece súper grave. Queremos conocer más antecedentes a partir de la conversación que vamos a establecer ahora con Leonardo Viera, productor precisamente de Camada Live, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Leonardo? Buen día. Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra, Cristian. Gracias por la invitación a conversar. Leonardo, primero que todo, cuéntanos, ¿cómo descubren ustedes que no se trataba precisamente de una ONG como todos pensábamos en un primer momento? Ya, mira, en primer lugar, quiero como mencionarte que bueno, a los medios en general, que esta es la última vez que nos vamos a referir, por lo menos yo, porque es una situación que nos tiene que nos ha tenido bien incómodo los últimos días, y obviamente agradezco la tribuna que nos dan ustedes para poder explicar la situación. Ya, con respecto al tema de que nos damos cuenta de que no es una fundación, necesito retroceder un poco. Voy a tratar de resumirte un poco la historia para que no sea tan extensa, porque claro, para poder tener un poco de contexto y que también ustedes entiendan cómo funcionó todo. ¿Ya? Nosotros, en primer lugar, cuando contactamos a la fundación, ¿aló? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, ya, perfecto. Ya, cuando nosotros contactamos a la fundación, hicimos un contrato con ellos, ya, Fundación Nansana Kids. Generalmente nosotros cuando hacemos contrato con un artista necesitamos algunos respaldos. Si se trabaja con un manager, que el manager efectivamente entregue algún documento que acredite que puede representar a X artista, etcétera. Documentos que obviamente al ser una fundación nosotros obviamos actuando de buena fe. Ya, nosotros en septiembre más o menos cerramos el contrato con ellos por una ciudad que era solamente Santiago en un principio, ya, y nuestra idea del show siempre, o del espectáculo, era que ellos estuvieran acompañados de distintos artistas, ya, porque ellos como en sí no tenían un show. Ellos interpretaban canciones, ¿no? Claro, interpretaban canciones. De hecho, eso era como la pregunta que nos hacía todo el mundo, como qué van a hacer ellos, ¿ya? Muchos artistas, y esto fue mediático, la verdad, estuvieron con ellos, hicieron videos, muchos artistas le escribían a ellos y se ofrecían como para poder estar actuando, ¿cierto?, en el evento. Es por eso, como estaba a esta disposición de varios artistas, es que nosotros decidimos como lanzar el show, ¿cierto? En un principio lanzamos, de hecho el primer afiche dice Nansana con artistas invitados, etcétera, ¿ya? Lamentablemente, y esto quiero ser súper claro, no voy a nombrar artistas, nada, pero tampoco era obligación de los artistas estar en el show de ellos. No, por supuesto. Pero lamentablemente, solamente quien nos confirmó de manera como rotunda que estaba dispuesto a ir a todos los shows era la Sonora Palacios, por ejemplo. Ya. Los demás artistas nunca pudimos llegar
a concretar su participación. Algunos artistas querían, por ejemplo, solamente estar en una ciudad, o algunos tenían, por ejemplo, nos decían, ya lo vamos a revisar y te respondemos. Algunos nunca más nos respondieron. Entonces, finalmente, eso dilató el anuncio del cartel de artistas que nosotros teníamos. Entonces, yo, en conversación con Riff, que yo vi la entrevista que dio él, donde dice hartas cosas que no son ciertas, él dice que estuvo esperando que nosotros anunciáramos ya a los artistas. Y nosotros en reunión con ellos, siempre les decíamos, a ustedes les pueden escribir, les pueden decir, les pueden ofrecer un montón de cosas, pero los tienen que canalizar a través nuestro para nosotros poder formalizar esto, ¿cierto? Saber en qué día se van a presentar, dónde, el horario, etcétera. Entonces, ese fue el primer tema que nosotros tuvimos, la complicación de que no pudimos cerrar la cartelera de artistas, porque finalmente, y reitero, no es culpa, ni un artista está obligado, claro, pero no se llegó a acuerdo tanto ellos como nosotros pensamos que iba a ser un poco más simple, okay. ¿Ya? Listo, ese fue el primer punto. Luego, el segundo punto es que debido a esto, la venta de entradas fue muy poca. O sea, por ejemplo, en el Teatro Caupolicán se vendieron cerca de 60 entradas solamente. En regiones que tiene 5.000 más o menos. Exacto, 4.000. En regiones que los eventos eran para 1.000 o 2.000 personas, se vendieron 15 entradas. Nosotros hicimos mucha promoción, etcétera, etcétera, y lamentablemente entendemos que la gente no haya comprado entradas porque no sabían a lo que iban, ¿cierto? Y otro punto importante, que es que todo el público, cientos de personas, los queremos ver acá, los queremos ver allá, etcétera, no compraron tickets. Claro. Entonces nosotros tampoco, generalmente la repercusión media, o sea, cuando tú ves que un artista lo están pidiendo por redes sociales, es un parámetro, no es el parámetro final que uno mide, pero es algo que te da una cierta como una cierta proyección de cómo se van a vender los de que hay eventos. interés, Entonces, claro, es una de señal. que hay interés, entonces claro, nunca pensamos que la venta iba a ser tan baja. Ya, entonces, después de esto, que ahora ya voy a entrar como en el detalle todo el tema que a usted le interesa, es importante contextualizar eso, ¿ya? No es que se hayan vendido 2.000 entradas, 1.000 entradas, no. En Caupolicán, o sea, en total, en las 4 ciudades no se vendieron más de 100 tickets, ¿ya? Obviamente, nosotros traerlo a Chile solamente en pasajes de avión, el costo era cerca de $18.000, ¿ya? Entonces, claro, se entiende que el tema de la venta de entradas tiene que al menos poder cubrir parte de los costos, pero acá era demasiado mínima. Claro, hubiera sido distinto que hubiéramos tenido 500 entradas, qué sé yo. Habrían quedado debiendo, de hecho. Sí, claro, y es totalmente comprensible. Hubiéramos tenido pérdida muy grande, ¿ya? Y aquí es donde empieza como la situación un poco extraña. Nosotros empezamos a tener algunas conversaciones ya como más formales, en el sentido de que hacíamos videollamadas, reuniones con ellos, y estamos constantemente comunicando esto. Entonces llegó un punto que ya era un poco ya muy complicado poder traerlo, o sea, casi imposible poder traerlo perdón, en las fechas que nosotros habíamos estipulado. Y como los artistas no estaban en la parrilla y no los teníamos confirmados, se complicaba aún más. Claro. Entonces, nosotros, ¿qué les propusimos? Nosotros les propusimos, mira, hagamos un show en el verano, por ejemplo, donde nosotros los traemos a ustedes, pero nosotros contratamos a los artistas directamente. Juntamos a todos los artistas con los que ustedes en el fondo tocan, o sea, imitan sus canciones y todo el tema, y nosotros armamos un show completo, pero pagando todo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, así ustedes vienen, hacen su show, nosotros aseguramos que están los artistas y nosotros lanzamos una parrilla completa de un inicio, ¿ya?
Y en ese momento empiezan a existir los inconvenientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros siempre hablábamos con un muchacho que se llama Riff, ¿ya? Sí, capaz que es como vocero, ¿no? Algo así. como el vocero, ¿ya? Nosotros cada vez que hablamos con Riff por videollamada, había una persona al lado de Riff como diciéndole las cosas que tenía que hablar, ¿cierto? Que era una mujer. Nunca supimos quién, o sea, hasta ese punto nunca supimos quién era, ¿ya? Y resulta que la persona que estaba siempre al lado de él era, te voy a dar el nombre, porque Riff obviamente mencionó mi nombre, y bueno, mi nombre es público, así que no importa mucho, pero la persona se llama Nakitende Saina. No sé si se pronunciaría así, Claro. pero ¿Y ella, se escribe Nakitende Saina, ¿ya? Ella es la persona, obviamente por el nombre no sabíamos si era un hombre o una mujer cuando nosotros firmamos el contrato, ¿ya? Pero finalmente es una mujer que efectivamente era la que con la que firmamos el contrato y con la persona que estaba hablando, ¿cierto? Como que guiaba las conversaciones de Riff con nosotros, ¿ya? Cuando nosotros propusimos esto, Riff me dijo, tengo que hablar con la directora, siempre como que ella era la directora de la miedo. fundación. La directora de la fundación. Tengo que hablar con nuestra directora porque ella tiene que tomar la decisión. Claro. Ella está muy molesta, como que siempre me nombraba como una persona como muy lejana, ¿cierto? Como que tenía que tomar una decisión. ¿Ya? Como el señor Mandiola. Hasta que, claro, una cosa así. El mago Ya, de claro. Oz, sí. Claro, entonces finalmente llegamos a tener una reunión con ella, ¿ya? Te estoy hablando 2 semanas, cerca del 20 de octubre más o menos, como 2 semanas antes de los shows, cuando nosotros hicimos el anuncio, ¿ya? Y la verdad nos encontramos con una persona bastante dura para expresarse, bastante firme y podría decir fría. Era como estar hablando con un empresario cualquiera, era como estar hablando con un manager, pero un manager como bien complicado. Y ella nos dice, a nosotros, en palabras textuales, a nosotros no nos interesa que los artistas no vayan, a nosotros no nos interesa que hayan 50 tickets vendidos. Nosotros, si no vamos a ir ahora a fin de mes o los primeros días, no vamos a ir más. ¿Ya? Ah, ya. Una postura rotunda, o sea, ni siquiera, y nunca lo esperamos, porque se supone que era una fundación. Entonces, una si fundación dices, no reacciona así. Claro. Una fundación exacto. no reacciona así. Entonces, ni tiene liderazgos así tampoco. tampoco. No. Claro, nosotros, o sea, ni siquiera a veces con distintos artistas que pasan comúnmente que si tú no vendes tickets, tú hablas con el manager y se pucha, esta cosa no va bien, ¿qué podemos hacer? Y uno busca como solución en conjunto. Y por eso hay shows que a veces se reagendan o shows que simplemente no se pueden hacer. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Esto era peor que eso. O sea, era una persona que la verdad nunca esperamos que fuera así. Y bueno, ella nos dijo, páguennos lo que nosotros gastamos en papeles, que eran $2,000, creo, según lo que nos mencionaron ellos. Y nosotros insistimos nuevamente, yo le escribí constantemente a Riff, que el celular que tienen ellos, el WhatsApp, lo ven los dos. A veces responde Riff y a veces responde ella. Insistiendo, oye, es que esto no es la mejor idea, no es lo mejor, pero ellos no. Yo dije, pero no hay ningún problema que lo hagamos, por ejemplo, en enero, para yo poder contratar a los artistas, porque Claro. los artistas que se están ofreciendo a acompañarnos, lamentablemente no tienen disponibilidad, no quieren ir, o no sé, o están ocupados, qué sé yo, pero no es tampoco su obligación. El distinto es que yo le diga, artista X, sabes que tengo un show en, no sé, el 20 de enero, queremos contratarte, perfecto, armamos una parrilla y están ustedes. Y hubiera sido mucho más fácil. Pero ellos tajantemente dijeron que no, ¿ya? Es ahí en donde empiezan, que fue tu primera pregunta, disculpa que me haya extendido, pero no, pero para es ahí entender el donde, contexto.
pues claro, es ahí donde empiezan los inconvenientes, ¿ya? Nosotros previamente, antes de que pasara todo esto, para que el público en general entienda. Nosotros, cuando un artista viene a Chile, se emite una visa de trabajo temporal. Claro. ¿Qué es la visa de trabajo? Sí. En el fondo ellos ingresan, uno saca las visas y ellos pueden estar acá, hacer su trabajo, como que vienen y se van, ¿ya? Pero hay países que tienen que tener una visa aparte que es solo para entrar a Chile, ¿ya? Por ejemplo, para que se entienda y todos lo puedan entender bien, que es la visa que necesitan los venezolanos para entrar a Chile, ¿ya? Okay. Por ejemplo, alguien de Venezuela no puede entrar, porque no ha pasado con artistas venezolanos, que nosotros tenemos que tramitar primero esa visa Y después, la de trabajo. Claro. Claro, y la de trabajo es un trámite, la verdad, es un trámite muy, muy rápido. Y esa visa es la que es complicada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Chile lo hace de tal forma que entiende que estos países tienen que acreditar que vienen como de turismo. Entonces tienen que acreditar un ítem importante que es solvencia económica. Entonces, si alguien de Venezuela, por ejemplo, quieren venir a Chile de vacaciones, para que le permita entrar a Chile, él tiene que sacar su visa, y en esta visa uno de los documentos que tiene que presentar es acreditar su solvencia económica, acreditar que no viene a quedarse en el fondo, claro, y que no viene a trabajar. Que es algo que pasa en muchos países, en Europa, en Estados Unidos. Sí, sí, hay hartos países, y bueno, en Latinoamérica o en Sudamérica, el único país, por lo menos Colombia, Brasil, Argentina, Perú, todos pueden entrar acá sin problema, pero en este caso, para que el público entienda, el más cercano es Venezuela. Ajá. Y en África, prácticamente la mayoría de los países necesita esa visa para entrar, ¿ya? Que fue el primer documento que nosotros solicitamos, o sea, no fue el primer que pedimos, sino que indicamos que necesitábamos acreditar solvencia económica. Entonces acá la gente que nos hacía los trámites decía, es que ellos necesitan acreditar solvencia económica. Yo le decía, pero es que son una fundación. Entonces finalmente nosotros, en ese proceso, omitimos ese paso, entendiendo que eran una fundación que no tenía lucro, por lo tanto no podían acreditar solvencia económica, ¿ya? Y nosotros teníamos que hacer una carta de invitación, hacer todo lo que correspondía para que se entendiera quién hace quién emite, no sé, quién firma las visas, que entendiera que era una fundación, y que finalmente nosotros íbamos a costear todo, y que ellos venían, si bien venían pagados, ¿cierto? No venían como a quedarse a trabajar y nada de eso. Ya, ese documento, para saltarse ese paso, ellos necesitábamos la documentación de que ellos eran una fundación. Claro. ¿Ya? Eso se los pedimos en un inicio. La persona que nos hacía las visas, ¿cierto?, nos decía en algún momento, vamos a necesitar este papel, y yo en el fondo decía, ya, tú avísame y yo se los pido. Nunca dudé que ese papel no existiría. Claro. ¿Entiendes? O que había que tramitarlo. O que había que tramitarlo, etcétera. Ya. Entonces, eso había pasado antes, como un mes antes. Entonces, después, volviendo al episodio, cuando Nike Tende nos dice, en el fondo, que no quiere venir, yo, para entender un poco la cultura, o para entender qué es lo que pasaba, yo días antes, y me voy a disculpar, Coque, a lo mejor está escuchando, pero tengo que ser transparente. Yo había tomado contacto, o sea, Coque Rivera, que es quien estuvo en África con ellos, y que él va a hacer un trabajo bien noble, porque va todos los años a África 2-3 veces, y que estuvo con ellos. Él me había contactado porque quería porque él es de Concepción, quería estar en el show de Concepción con ellos. Entonces yo tenía su número guardado porque habíamos hablado hace unos días atrás. Y yo le escribo y le comento esta situación, y claro, él en el fondo es quien me dice, mira, y él me explica, mira, probablemente ellos
ellos no sean una fundación. Me explicó cómo funciona el tema en África, que en el fondo África quiere como sacar el mito del África pobre, entonces como que hacer una fundación es muy complejo y a veces muchos grupos se hacen llamar fundación y no lo son y reciben recaudaciones o donaciones de distintos lados, pero finalmente no están acreditados como fundación y finalmente es como una fuente de trabajo para ellos. ¿Cachai? Claro, y seguramente no tiene legislaciones como las nuestras respecto a que no hay trabajo infantil porque eso es explotación y un largo etcétera. Exacto. Yo le pregunté si conoces a la directora. Él me dijo que sí la había conocido y que la verdad la opinión que yo tenía, que era como seca, brusca o muy dura, él también la sintió. De hecho, él me comentó que iba a estar 4 días y estuvo solo 2 días, porque sentía mucha incomodidad de parte de ella, como que él también, en el fondo yo le pregunté, oye, Coque, pero tú sabes si es una fundación de verdad. Y me dijo, yo les pregunté, pero nunca me respondieron, y ante esas preguntas la directora se sentía muy incómoda. Y es ahí donde, con toda esa información, yo dije, algo raro hay acá. Y es donde nosotros empezamos a averiguar si ellos tenían una documentación o no, ¿ya? Él, cuando nos dice, gastamos $2,000, yo les digo, ok, envíenme la cuenta a la fundación y nosotros se los transferimos. Pero ellos estaban enviando una cuenta de PayPal de una persona, que la persona era la directora. Yeah. Entonces yo les dije, pero nosotros para hacer un pago, y esto es toda la gente que trabaja en bancos sabe, cuando yo hago un envío de dinero al exterior, sean $2,000, $5,000, $10,000, $20,000, yo tengo que acreditar de dónde vienen los fondos, que obviamente eso lo acredita uno con su carpeta tributaria, qué sé yo, pero también el externo, el internacional, tenía que enviar un invoice, una factura o algo que acredite por qué tú estás pagando, por el tema del lavado de dinero y cosas así. Entonces yo le dije, mira, necesitamos primero que sea, si ustedes no tienen una factura, para hacerlo pasar como donación necesitamos una cuenta de la fundación. Primero. Pero claro. Luego, si ustedes son una empresa, necesitan una factura. Nunca nos enviaron nada de eso, solamente una cuenta de PayPal de la persona, de una persona. ¿Ya? Bueno, para hacer el cuento más corto, sí, nosotros averiguamos, averiguamos y finalmente descubrimos, lamentablemente, de que ellos se habían constituido como empresa y no como una fundación. Cuando nosotros le comentamos esto a ellos, dije, oye, ¿sabes qué? Ya entiendo por qué ustedes no nos envían una cuenta de fundación, ya entiendo por qué no nos envían una cuenta o una documentación, es porque ustedes no son una fundación. Claro. Entonces, necesito que ustedes sean transparentes. Y ese motivo es el que ellos relatan como una amenaza. Nosotros nunca les dijimos, oye, ustedes, no, o sea, en el fondo ellos se sintieron amenazados cuando nosotros efectivamente descubrimos eso. Claro. ¿Ya? Y ahora, el último punto. Ellos, RIF dice, nunca hemos recibido donaciones, y eso es totalmente falso. Hay un sitio web que se llama GoFundMe, ¿ya? Que es un sitio internacional. De hecho, muchas empresas muchas fundaciones de África reciben las donaciones a través de este sitio web. Ellos tenían este link en su Instagram, anclado para recibir las donaciones. Y ese ese link lo sacaron después que nosotros empezamos a hablar esto. Claro. Pero nosotros tenemos la imagen de captura de pantalla. De hecho, hay notas que han hecho de otros países donde ellos indican la web de GoFundMe que tienen ellos, claro, cómo se presentan. Entonces también están mintiendo eso porque siempre recibieron las donaciones. O sea, estaban tratando de recaudar dinero y tratando de hacer negocios, entre comillas, con algo que nunca fue una fundación. Y ellos son una familia. O sea, los niños no son huérfanos. Mucha gente nos dice, es que no importa que no sean huérfanos. Lo que pasa es que sí importa en el sentido de que ellos ponen a los niños a traer los videos, porque eso es innecesario. ¿Qué es lo que nosotros mencionábamos? La posibilidad de que haya explotación infantil finalmente detrás de todo esto, ¿no? Entonces, todos ellos son como familiares, todos son como primos, qué sé yo, y ellos todos viven como en una mini aldea. No es una fundación que vaya a otro lugar y que otro niño pueda como venir a
como a prepararse, que lo ayuden, no, ellos se ayudan entre ellos. Entonces finalmente es como un negocio para ellos. Sí. ¿Y Leonardo, quién está a cargo de esto? ¿Perdón? No, es que tenemos que cortar porque se nos acaba el programa, pero nos parece que nos queda bastante claro cuál es el escenario, que era nuestra principal preocupación, ¿no? Y bueno, ya definitivamente esto no se va a hacer. Leonardo nos explica las razones por qué no se pueden traer, y me imagino que además, descubriendo lo que nos cuenta al final, tampoco habría interés en hacer ningún tipo de acuerdo ni trato con ellos. Así que queremos agradecerte por contarnos estos antecedentes para que la gente se quede tranquila y entienda lo que pasa. Y ojo también con eso, que es bien fácil decir, hoy pero tráiganlos, vengan, y después a la hora de los que hubo nadie compra entrada. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Exacto. Si tampoco se puede. Sí. Leonardo Viera de Camada Live, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Que estén muy bien. Listo, que estén muy bien, adiós. Sandro Seba.